Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Buenos días, Rubén. Muy buenos días, Susana. Bienvenido, Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México. Gracias, Emilio. Buenos días, buen arranque de semana. Israel Zamora de Morena. Muy buenos días a todos. ¿Cómo ves a Saúl Monreal? Pues es una decisión que se toma en el Consejo Nacional. Cada quien en lo particular va a decidir, en el caso, digamos, muy particular de que no fueran los partidos en unidad en ciertos estados, pues ya cada quien va a definir. Pero yo creo que los integrantes, la mayoría de los miembros de Morena son personas muy congruentes con los principios que tenemos y creo que la mayoría de ellos van a acatar esta decisión sin ningún problema. Al menos eso es lo que ha manifestado, por ejemplo, el otro caso que expresó nuestra presidenta hace unos momentos aquí contigo, que es Félix Salgado Macedonio, que él ha dicho que va a respetar y no tengo duda de que así será. Bueno, hablaron sobre nepotismo, sobre austeridad lujos excesivos, y ayer Noroña que es. salió en un Volvo, dicen. Pues mira, uno de los principios fundamentales de Morena ha sido lo que el presidente Andrés Manuel expresaba como que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Algo de lo que se criticó en el tiempo del PRIAN cuando gobernaba es que había lujos excesivos, había mucha parafernalia alrededor. Pero por ejemplo Ricardo Monreal decía, ¿para qué voy a políticos? andar de hipócrita? No, en pocas palabras, si uso helicópteros y qué. O sea, simulación. ¿Estamos hablando de simulación o...? No, yo creo que ese es el fundamento de Morena, está en el pueblo de México, y el pueblo de México ya reprueba eso, no solo de los políticos de Morena, en general creo que de todos los políticos, el pueblo de México está cansado de los excesos, de la parafernalia, de utilizar recursos públicos incluso para ostentación personal. Creo que eso es lo que está reprobado, eso es lo que recaba la esencia de la iniciativa de la presidenta que ayer el Consejo Nacional aprueba, y creo que eso es el reflejo de lo que piensa la militancia de Morena. ¿Cómo ves, Rubén Moreira? ¿Es real, genuino, simulación? Creo que son muy buenos distractores en un momento en el que el país tiene varios problemas. Esta iniciativa de ley censura que sigue viva, que va a seguir avanzando, que parece que les molestó, les preocupó cuando se cuestionó por la oposición, por académicos, por los medios, pues este es un buen distractor para alejarnos de ese debate, ¿no? El otro problema que tenemos es la economía, que va en pique y que pues en la misma ruta que te digo. Y hay uno tercero, tenemos una crisis diplomática como no la habíamos visto desde la revolución con los americanos. Estas afirmaciones que ha hecho el presidente Trump son pues de alarma. Me preocupa que la presidenta las haya ocultado, porque ella en 2 o 3 ocasiones pudo habernos dicho estas propuestas que hizo el señor Trump de invadir nuestro país, de mandarnos militares, de toda esta parte, y no nos lo dijo. Entonces, creo que es un distractor lo que hoy estamos viendo, con cosas que llaman a la risa, ¿no? Es decir, que no usen autos blindados. Me parece muy bien. Pues ¿cómo va alguien a combatir el crimen si no le permite tener un auto blindado? Bueno, hicieron la excepción de seguridad en el Pues sí, pero todos los alcaldes traen hoy problemas de ese tipo. Todos, o sea, todos. es que todos es todos, ¿no? Entonces, hacen estos shows bien padres, ¿no? Hacen declaraciones, y es de nueva cuenta el ilusionista que levanta la mano para que todos veamos eso mientras saca el truco por otro lado, ¿no? Bien. Hablemos de la ley de censura, hablemos de los problemas económicos, hablemos de estas amenazas internacionales que hoy tenemos, ¿no? A ver, Emilio Álvarez y Casa, ¿cuál es tu primera reflexión? Pienso que sí, hay una pugna interna en Morena. Claudia Sheinbaum no es necesariamente la lideresa de muchos de los grupos que ahí están, es la presidenta, pero no necesariamente la lideresa. Creo que el mejor símbolo de eso fue cuando varios de los liderazgos de Morena estaban más ocupados tomando una foto con Andy que viendo pasar a la presidenta. Y lo expreso así porque me parece que es el símbolo de la relación política. Veo tensiones, veo conflictos. Claudia manda un mensaje diciendo no se muevan. Tiene poca autoridad para hacerlo porque ella se movió muchísimo. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es no se muevan sin mi permiso.
Eso es lo que quiere decir. Y estas señales trata de poner orden para las elecciones intermedias. Vamos a ver si las cumplen. Yo honestamente tengo mis dudas fundadas, porque estoy viajando en el país y veo a los actores, veo a los alcaldes, veo a los senadores moviéndose. ¿Qué está haciendo Noroña? Pues campaña, ¿no? Y sí, efectivamente tiene un Volvo híbrido y viaja en primera clase y le encanta provocar de esa manera y hacer alarde de la incongruencia. Y yo veo muchos actores haciendo eso. Bueno, regresamos con esta y otros temas. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Morena. Por lo pronto, pues no pueden usar ropita de marca. O sea, es que me parece excesivo, la verdad, como una pose, Israel, con todo respeto. Una cosa es que tengas mucha lana en una cuenta con recursos indebidos y otra cosa es pues que te puedas comprar una ropita con $10 o $20 si alguien va a Texas o en una paca, no sé. O sea, me parece como demasiado. Mientras no lo usen con recursos públicos y mientras su dinero sea pues bien habido, pues, ¿cuál es el problema, no? Sí, y creo que lo que se refiere si más bien la ropita, ¿qué traes? Tipo de ostentación. a ver, maestro. No, es que creo que se está llevando al extremo esto que quedó en los ayer aprobado, en los lineamientos, y es más bien en el caso de ropa de algunas marcas que a veces han salido de vestidos. No. Hay vestidos que a veces ha salido que cuestan más de 100,000 pesos y a veces... Qué difícil, o sea, ¿van a ser ahora los jueces de la moda? No, creo que eso es un lineamiento, repito, en donde lo que se trata de inhibir es la ostentación, porque no podemos tener un gobierno... O sea, no presuman lo que tienen. No, cada quien es libre de utilizar el recurso bien habido, ¿no?, de tu salario como tú quieras, pero lo que se está diciendo es... Tratemos de inhibir la ostentación, sobre todo en municipios en donde haya una pobreza, en donde un gobernante no puede vivir alejado de la realidad de su municipio. Los relojitos así muy lujosos y eso ya no. Pues yo creo que eso es parte de la ostentación que, repito, el pueblo reprueba. No es que Morena como tal, sino creo que es algo que no admite el pueblo mexicano. Oye, ¿es cierto lo de España de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller? No lo sé. No, yo vi una noticia que salió, pero no es algo que yo haya confirmado. Nadie lo tenemos confirmado, ¿no? No tenemos confirmado. De ser cierto, sería buenísimo el chisme, No, imagínate. O sea, bueno, pero no especulemos. Sé que lo teníamos. Esperemos a que se confirme. Ernesto Zedillo les ha causado pues roncha el expresidente priista Rubén Moreira. Nunca habíamos escuchado, a Zedillo tener personalidad. O cuando menos tanto impacto político. A ver, déjame te comento. Ernesto Zedillo llega a la presidencia de la República después de que asesinan a nuestro candidato. Tiene un problema el país económico que no se le puede a él atribuir al 100%, pero lo enfrenta muy bien. El sexenio termina México creciendo 3.5 promedio, pero tuvo un año de 7, por cierto. Muy lejos de lo que hoy es la expectativa de crecimiento de este país maravilloso que tenemos con Morena. ¿Qué estamos en punto 3? Ahorita van en punto 6, la expectativa de todo el año. O sea, punto 6 de crecimiento y Zedillo lo dejó en 3.5. Promedio. Tuvo un año de 7, por cierto. Luego, te comento lo siguiente. El FOBAPROA es un rescate bancario que si no se hubiera hecho hubiéramos quebrado como nación, pero que hubo gente que se aprovechó. Nosotros estamos proponiendo que pasado el tiempo se investigue y se deje de pagar. Hubo gente que se aprovechó, pero también se han construido ciertas narrativas. Morena está desde entonces, a través de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que ha sido un gran saqueo. Bueno, pues hay 7 presupuestos donde él mandó dinero para ese, entrecomillado, gran saqueo. Segunda, ¿pero podía dejarse de pagar? Se puede dejar de pagar. ¿Y todo lo ilegal se puede dejar de pagar. Es que es muy distinto el fondo de ahorro, del fondo para la protección de los ahorradores. Ese es muy distinto. También es creación ¿De Zedillo? De Zedillo, es una buena creación. ¿Eso se tiene que seguir pagando? Sí, pero eso sale de los mismos bancos, es por aparte. Y lo otro es el FOBAPROA, que si investiguemos a quién tuvo acceso a esos créditos, a esos pagos irregulares. Por cierto, van a salir personajes que hoy están en Morena. Bueno, el propio López Obrador hablaba de Romo, por ejemplo. Y hay otros que ahí están. Por otro lado, cuando termina Zedillo de presidente, su relación deuda total frente a PIB es de 3 puntos menos que la que él heredó. Ahora estamos en más de 50% del PIB. Con eso terminó.
el solito Andrés Manuel endeudó en el equivalente a 7 Fobaproas a este país y nos sacó totalmente de los márgenes de una estabilidad financiera. Termino, Azucena, diciéndote una cosa. Aquí los de Morena siempre dicen, no se vale gobierno rico y pueblo pobre. No, son 3 cosas distintas. Una es que un gobernante abuse y eso está mal, pero ahorita tenemos gobierno pobre y pueblo pobre. Gobierno pobre. No tiene dinero para pagar las medicinas. No, pero es que no hablamos de eso. Bueno, gobernantes. Ajá. Bueno, pero así le gusta a Morena. Gobierno pobre, gobernantes ricos, pueblo pobre. Sí, ¿Así claro, sería? eso sería lo correcto, ¿Sí? porque no tienen para las medicinas. Ajá. A ver, Emilio. Mira, el sexenio de Ernesto Zedillo tuvo esencialmente 3 grandes ejes. El eje económico, la verdad es que el Fobaproa fue una cicatriz que todavía muchas familias recuerdan la pérdida de su patrimonio, fue dolorosísimo, fue un trauma, para decirlo así, nuestra para historia. Para una generación, ¿no? para una generación, sí, claro. Hay que decirlo así. Se apostó por el mal menor, pero sí fue un quebranto muy profundo en la vida económica del país. Segundo, está el tema de Chiapas, ¿no? Sin duda ahí todavía queda en la memoria lo que ¿Acteal? pasó, no solo con Acteal, sino el intento de paz que fue luego buscar aprender a Marcos, y eso también generó una enorme controversia. Pero luego vino una tercera parte que me parece la más rescatable. Zedillo asume que llegó con una condición de iniquidad y acelera la transición a la democracia. Se fortalece el INE y él decida hacer una apuesta personalísima, incluso en contra de su partido, para aceptar la alternancia. Y queda así en la historia como el presidente de la alternancia y como el presidente de la transición. Hoy sus críticas le duelen muchísimo a Morena porque le pone un espejo sobre los fracasos económicos de Morena y sobre el intento de asfixiar y acabar con la democracia. ¿Cómo resumirías el Fobaproa, Emilio? El Fobaproa lo resumo como una crisis que acabó siendo un rescate bancario. Pero, ¿qué lo generó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué el gobierno tuvo que tomar esta decisión? ¿O había otra mejor? Mira, yo creo que hubo esencialmente grandes excesos y trampas de una parte importante de la conducción de la banca mexicana. Lo que dice Rubén es cierto, hubo grandes fraudes ahí de multimillonarios, pero creo que una parte no era evitable, honestamente, en términos de las decisiones que se tomaron, que es lo que se llamó el error de diciembre. Honestamente, la economía mexicana entró en quiebra. Y sí había que buscar una manera de rescatarlo, creo que había otras maneras, pero lo más detestable de Fobaproa fue que hubo beneficiados de esa crisis y hubo grandes consorcios banqueros y banqueros mismos, algunos de ellos con conocimiento asociados, del gobierno de Zedillo. Conocimiento del Zedillo y casi complicidad. Pero lo que me parece muy destacable es el fenómeno de salir adelante de la crisis económica en la transición democrática. Es decir, Zedillo sí apostó a una transición democrática, ahí sí se fortalece el IFE y se genera una condición de cambio democrático pactado entre todas las fuerzas políticas, por cierto. A ver, bueno, pues yo difiero de todo lo que se ha dicho ahorita, evidentemente. Ayer yo escuché la entrevista que le hizo León Krause. Yo ayer escuché la entrevista que hizo León Krause con Zedillo, y Zedillo sale como a defender y decir que su gobierno fue súper democrático. Esta transición que dicen que fue por el carácter intrínseco en la persona de Zedillo, pues se debió, más bien lo dice un priista, no lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice un priista, La Bastida. Dice, él pactó con Estados Unidos la transición, traicionó a su propio partido, el PRI, según La Bastida, según un priista, porque quería un préstamo y Estados Unidos lo condicionó a que ese préstamo se lo iban a dar siempre y cuando permitiera que ganara el PAN. ¿Un préstamo de? 41 mil millones de dólares, una cosa así. ¿Para? Eso es lo que dice La Bastida en su libro, repito, no lo digo ¿para yo. qué lo el candidato perdedor, ¿no? Para tratar de sacar adelante. Recordemos un préstamo a Molotov. Molotov lo que dice, Molotov lo resumió muy bien en una frase de la canción del frijolero, ¿no? Te pagamos con petróleo e intereses nuestra deuda y mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Fue un dinero que sí se recibe en préstamo, pero quién sabe en dónde quedó. ¿Cómo Eso es uno. ¿Cómo explicas y vamos ahora a lo de López Obrador con A Zedillo? ver, déjame nada más hacer esta pausa. ¿Cómo explicas el acuerdo de López Obrador con Zedillo? Pero vamos por partes. Porque ver, si eso es cierto, se dijeron ¿cómo muchas mentiras. A ver, habla habla incluso de seguridad. Seguridad hablando Zedillo. No solo está lo de Acteal, que utilizó al ejército para ir ahí a reprimir. Y no está lo del ejército zapatista, que también ya mencionó Emilio, sino también está lo de la PACA. La gente ya se olvidó de la PACA, pero Antonio Lozano, ¿quién lo puso? Un panista que puso
Zedillo como procurador y que a su vez trató de resolver casos que nunca se resolvieron. Está lo de Paco Stanley, pero ¿qué pasó con lo de Colosio? ¿Qué pasó con lo de José Francisco Ruiz Massieu? ¿Qué pasó con lo que dijo el propio subprocurador Mario Ruiz Massieu? Entonces, y lo de la PACA, esa persona que gobernó durante ese, imagínense, contrataron a una vidente, porque muchos jóvenes han olvidado quién era la PACA. Contrataron a una vidente para, según, encontrar unos restos óseos que fueron plantados en una finca, y eso era el procurador que puso Zedillo. Ese Zedillo ahora regresa a tratar de dar clases de seguridad, de economía. Bueno, en 2 años, con el Fobaproa, mandó a 17 millones de personas a la pobreza. Muchos se quitaron la vida, eso hay que decirlo. Muchos se suicidaron en el tiempo de Zedillo. A ver, Rubén. Yo creo que enjundia con la que hoy nos contestan es porque sí les dolió lo que les dijo Zedillo. Claro. Por cierto, nadie ha desmantelado, por ponerle un nombre, las afirmaciones que hace Zedillo, sino ahora lo atacan a él. Es decir, lo que hoy está sucediendo en la elección de los juzgadores federales, que es una total farsa, pues iba a destruir la democracia mexicana. Ahora, si nos regresamos a Zedillo... ¿Cuál sería un argumento con el que tendría que responder la presidenta en lugar de descalificar? Pues un argumento técnico de que seleccionar, de que seleccionar juzgadores de esa manera es lo correcto. Pero yo te puedo decir que hoy les están pidiendo a las y los gobernadores de Morena una cuota de personas para que vayan a votar. He hecho una investigación en el occidente del país, hasta con formatos. Un argumento técnico de por qué hoy va bien la economía de esta nación, que va pésima, va muy mal, ya no están completando ni para los programas sociales. Un argumento de cómo defiende nuestra soberanía cuando un día sí y otro día también nos agarran a toallazos, nos traen como al perico a la nación. Entonces estos son distractores. Ahora, si estaba tan mal Zedillo, ¿por qué les preocupa? Pues le voy a decir por qué les preocupa, porque él tiene una muy buena imagen internacional. Porque él, cuando lo criticaron, dijo: yo vivo de estas 2 cosas, una pensión legal que tengo y mi trabajo en Yale. Bueno, continuamos. Rubén Moreira, estabas exponiendo este tema de Ernesto Zedillo y nos alcanzó el corte. Bueno, Ernesto Zedillo incluso tiene una frase que a lo mejor a muchos de mi partido no les gustó, que es la de la sana distancia. Nos hubiera gustado que el presidente López Obrador tuviera sana distancia. Pues está desaparecido. Zedillo no, en las elecciones anteriores. O sea, López Obrador agredía directamente a los candidatos de los partidos de oposición, desde gobernador hasta presidente de la República, y hay resoluciones. Ese sí no era demócrata. Por eso están construyendo, Morena, todo lo necesario para, cuando entren en su crisis, no dejar el poder. Por eso se meten en la vida de las personas, porque eso hacen los partidos polpotianos. Es que el contraste político es eso. Zedillo era incapaz de hacer ese tipo de cosas. Era incapaz de meterse en un proceso electoral. ¿Sabes lo que hizo Zedillo? No. ¿Sabes lo que hizo Zedillo? Zedillo creó los fondos para los partidos, para que no hubiera intervención del gobierno en los mismos. Zedillo sacó con la oposición las leyes, no como ahora. Bueno, ahora ni siquiera con los diputados la sacan. Mira, ni con los senadores les caen así como de rajatabla y la tienen que sacar. Ese era Zedillo. Errores seguramente cometió muchos, pero yo te puedo decir 2 que se cometieron en la pasada administración que son terribles. A ver. Bueno, la atención del COVID, 800,000 muertes. ¿Y sabes los científicos estos cómo lo resolvían? Con el detente. Sí, claro. Con los abrazos. Sí. Con los abrazos morales. Yo todavía recuerdo al presidente de la izquierda, entrecomillado, decir eso de que no usáramos cubrebocas. Mira, ¿eso será científicos? ¿Cuántas gentes mató él? A ver, ¿Por qué no hablamos de esas gentes que asesinaron? ¿Por qué creo yo que está tan molesto Morena en su conjunto con la crítica? Porque lo que sí estamos viendo es que Morena está en realidad no solo traicionando su historia, lo que construyó Transición Democrática, López Obrador y muchos actores que ahí están, porque hay un proceso de concentración de poder, una parte de ello fundamentalmente espurio y legítimo, porque no tuvieron los votos que dicen tener y se concentraron en la Cámara de Diputados y hay la destrucción, porque viene una precarización de las instituciones del Estado, porque viene una destrucción de la autoridad electoral y apropiación de la autoridad electoral. Y Zedillo hizo todo eso
con las fuerzas políticas diversas. Morena no lo hace, Morena no entiende la pluralidad. Incluso están construyendo el andamiaje para la concentración del poder y no permitir que otros lo puedan, no solo competir, a hablar. El tema real es, hay una crisis económica en este país no reconocida, ya estamos en estancamiento técnicamente, eso es así, aunque no se quiera reconocer, y el problema es lo que hizo Morena para llegar al poder, lo está destruyendo, y tiene razón Zedillo para decir se está destruyendo la democracia mexicana, y es cierto que las cosas del pasado que son criticables lo son, pero eso no deja de poner el dedo en la llaga de lo que está pasando en México de hoy. Ayer en la entrevista, cualquiera la puede ver ahí, de León Krause, jamás menciona al pueblo, jamás, le da miedo mencionar al pueblo. Él habla, hace ratito, decía incluso en lo que tú pusiste, aprovechan de la nación, y hablaba de la nación como algo abstracto, pero jamás se refiere al pueblo. ¿Qué dice el pueblo de México ahorita en el periódico que tiene Azucena ahí, en materia de economía, por ejemplo, que ahorita mencionabas? Sí. Dice, según el Financiero hoy, que el 74% de las personas considera que el trabajo que está haciendo la presidenta está bien. Y eso es me parece casi 30% más de cuando inició en octubre. O sea, eso es lo que está percibiendo. Y eso quiere decir que la economía está bien. Eso es una percepción. Estamos claros que es una percepción, ¿cierto? La percepción, entonces, ¿cuál era la percepción del pueblo mexicano allá? Cuando se habla de percepción, se trata de decir que el pueblo de México no sabe, que no tiene técnica. Israel, o sea, a final de cuentas puedes tener un dato, pero no. Es que me interrumpen mi minuto y no puedo terminar. Pero mira, carnalito, es que si la economía no crece... Decía ayer Zedillo, es que se dedican a atacarme, porque ellos apuestan a contrario sensu a aquella frase que dice que el pueblo que olvida su historia está obligado a repetirlo. Y eso es lo que busca, dice, ojalá se olviden. Y no sé qué por eso yo no lo he tocado ahorita aquí en esa mesa, pero yo lo que quiero decir es, él le apuesta que se olvide para que pueda el pueblo de México repetir esa historia trágica cuando él gobernó. Dice que no hay elementos técnicos y que se le ataca. A ver, él aprobó, el constitucionalista de Zedillo, aprobó la deuda, aprobó que el Fobaproa, el gobierno mexicano, asumiera deuda sin cumplir con el artículo 73, que establece que para que el gobierno mexicano pueda asumir una deuda debe de haber la aprobación del Congreso de la Unión. A ver, Rubén. Pues votemos porque se acabe el Fobaproa. ¿Eso se puede? Claro. A ver. Mira. Cuando menos en términos de Andrés Manuel López se puede, ¿eh? O sea, que se acabe el Fobaproa, ¿qué significa? Pero, mira, cuando se vota el Fobaproa, días después apareció un libro de Andrés Manuel López Obrador diciendo que eso era ilegal. Bueno, pues retirémoslo. Tienen los votos. Hay una iniciativa mía, es la tercera vez que lo presento, son 50,000 millones de pesos que servirían para comprar las medicinas. Retirar el Fobaproa sería que dejemos de estar pagando. Que dejemos de estar surtiendo con fondos públicos ese fondo. Eso no quiere decir quitar a los ahorradores su sustento de seguro de... ¿Dejar de alimentar ese fondo que sirve para? Para pagarle a los bancos, por cierto, que tuvieron créditos mal habidos con particulares. Hay un fondo de protección para las cuentas que cuando tú estás ahorrando bien en una SOFOME o en un banco, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario te da la garantía de que no te van a robar. Pero ese está salvado, ese no es el problema, ¿no? El problema es que todos estamos pagando los pagarés que entonces se tuvieron. O sea, le estamos pagando todavía gente que sigue cobrando los intereses. ¿Esos intereses? Sí. Pues ¿y por qué no se retira? Bueno, a ver, ¿cuál es la final? ¿Es seria esa posición? Porque te voy a decir quiénes que genera una crisis económica. Son los empresarios. No es por eso. Son los empresarios que están en Morena, como Romo, ¿quién más? Como la familia de Altagracia. Ajá. Y eso no lo digo yo. Eso lo dijeron están ellos. Los documentos. Entonces es muy sencillo. ¿Por qué no lo hacen? Ahora, dicen que 2 comisiones de la verdad ahí, pues que las hagan. Pero que chequemos eso y que chequemos, por ejemplo, lo que pasa con Dos Bocas. ¿Por qué no checamos Dos Bocas? ¿Cuánto dijo Andrés Manuel que iba a costar Dos Bocas? 8,000 millones de dólares. ¿Cuánto lleva? 24,000. 24,000 y todavía faltan 1,000 millones. Ahí está. Dos Bocas, 162% eso más sí cara. Segalmex. Eso sí es cinismo. Eso sí es cinismo. Todos los casos de corrupción se investigan en el caso de Morena. Ya se acabaron esos tiempos en donde se protegía. Entonces, hay transparencia. Hablaba de transparencia, por ejemplo, Zedillo. Déjame que concluya, Rubén. Te voy a decir qué pasa en Dos Bocas, más que corrupción.
que estos de la izquierda no leyeron el libro, las citas del presidente Mao. El presidente Mao en sus citas decía que antes de atender un problema tenías que investigar. Pues estos no investigan. Se les ocurrió hacer una refinería arriba de un pantano. Pues por eso va así. No es alguien que se haya robado 100 millones de dólares, ni 1.000 millones de dólares. No, es que construyeron también algo donde no lo deben de construir. Es ineficiencia, ineficacia. A ver, pero así está Puerto Peñasco, la planta solar. ¿No dijeron que iba a ser la más grande del mundo? Pues no está ni conectada. Es un chirris de lo que dijeron. ¿Y qué te puedo decir de la cancelación del aeropuerto? Esa cancelación del aeropuerto, esa cancelación también nos está costando a todos. ¿O qué te puedo decir del AIFA? O echamos una vuelta al AIFA a ver cuántos aviones salen. Yo paso. Bueno, yo ya fui y luego no me dejan clavar a mi reportero. Y protestas y sale el de la Profeco a descalificar. Así es. ¿Por qué? Pues porque ellos no son militantes, son miembros de una secta donde les dicen hasta cómo vestirse. Ese es el problema, son miembros de una secta. ¿Y qué me dices de Mexicana? ¿Dónde están los aviones de Mexicana? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿O qué me dices del COVID? Bueno, salió una nota que yo no he puesto en mi cuenta de Twitter porque no sé exactamente si es cierta, pero salen periódicos de Quintana Roo que Belice nos está donando vacunas, ¿es así? No lo sé. Salen cuentas de Quintana Roo, dice... Es que dice, somos tema, beneficiarios la crisis económica, o por lo menos de los proyectos proyectos económicos de este país es notable. Lo que sí es cierto es, nos hace falta una autoridad de Segalmex, nos hace falta de Dos Bocas, nos hace falta del aeropuerto, nos hace falta del Tren Maya, nos hace falta de la AIFA. Incluso sería muy pertinente tener elementos de lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación respecto a los quebrantos de este gobierno y no han informado. Por ejemplo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y también es muy importante saber por qué acabaron ustedes con la transparencia y quiénes son los beneficiados de la Cuarta Transformación, porque el 86% de los contratos públicos son por adjudicación directa. Y lo que está pasando es que hay una nueva generación de millonarios que son todos amigos de la 4T. Y pero son los que benefician sus campañas. Ahí está Adrián Chávez. Altagracia. Ahí está los que están financiando la campaña de Adrián Chávez. Y que son los amigos de Adán Augusto y que son los que hacen los contratos de las piedras del Tren Maya. Y ahí están los hijos de Andrés. Mira, de eso no sabemos. Se critica ¿Tú sabes cuándo van a terminar Dos Bocas? Se critica duramente. Dos Bocas, yo me voy tranquilo de este programa. ¿Cuándo van a terminar Dos Bocas? Ya está refinando. Dos Bocas. Claro que sí. Hubo un problema con la salinificación, que encontraron sal y ya se están produciendo. Me parece que las cifras que yo escuché era de 100,000 barriles diarios, una cosa así. Bueno, critican dice, eso. En su informe, espérame, la petrolera notifica que la refinería continúa en etapa de pruebas, lo que también contrasta con el discurso de la pasada administración que dijo que ya estaba operando al 100%. Está en pruebas, según el informe. Yo vi ahí, bueno, es lo que dice el Universal, habría que ver cuando nos conviene si le creemos a los periódicos, ¿no? A ver, yo lo que digo es critican la creación de una refinería en un sexenio, en un tiempo récord además, cuando ellos invertían los recursos en cosas que eran fraudes. Recordemos los dos casos que ya habíamos mencionado de agronitrogenados, me parece que se llamaba, que compró chatarra el último gobierno priista. Y el otro caso en donde, fíjate, ahí está hasta Emilio, lo denunció. Y otro caso también ahí de lo de Odebrecht, que había casos tremendos de corrupción, y ahora critican estas decisiones de crear infraestructura. Lo de Deer Park, que por ejemplo también se criticó, y a los 6 meses ya se había pagado, y luego entró, sí hubo una crisis un año, pero fue toda la parte del Golfo. Regresamos no solo de Deer Park. Pues, para concluir, ¿quién arranca? No, pues aquí. A ver, Israel. El partido oficial. Decir que la presidenta Claudia hace bien en ya no darle juego a Ernesto Zedillo. Creo que ya Ernesto Zedillo forma parte de un pasado trágico de nuestro país. ¿No ha hablado de Ernesto Zedillo la presidenta ahorita? Y creo que era necesario traer y recordar, si es necesario recordar, repito, ellos apuestan a que se le olvide al pueblo de México para que puedan regresar, pero el pueblo de México debe estar informado de la responsabilidad grave de casos muy
muy complicados que se le adjudican a Ernesto Zedillo en decisiones que como cabeza del Estado mexicano tomó y que perjudicaron no solo en lo económico, sino en seguridad, en el fortalecimiento del crimen organizado también. Hay que decirlo que en ese momento no se atendían las causas, el pueblo estaba ignorado. Repito, analicen cuántas veces se refiere al pueblo de México en la entrevista que dio ayer. Prácticamente no existe el pueblo para él. Esa es la visión de democracia que él tiene, en donde las decisiones eran autoritarias, se utilizaba el ejército para reprimir, en donde el pueblo de México no valía. Rubén. Bueno, yo creo que les dolió lo que dijo Zedillo, que no le han contestado en lo que él puso sobre la mesa, que el desempeño económico de Zedillo, y no es para defenderlo, es mucho mejor que el que dejó Andrés Manuel López Obrador, muchísimo mejor, que el endeudamiento de aquel país, de aquel momento del país, es la mitad de lo que hoy tenemos en relación al PIB, y que va a seguir creciendo el endeudamiento de la nación, desgraciadamente. Creo que sirvió también de pretexto la declaración del presidente Zedillo para distraernos de tres cosas que pasan: la ley Mordaza, la ley censura, que sigue avanzando; dos, los problemas económicos empiezan que tienen el miércoles los conversatorios, foros, los conversatorios, como siempre, reducidos, ocultos, no les van a hacer caso. Porque además es el cónclave. Sí, es el cónclave, ¿no? Dos, los problemas económicos que tiene la nación, que son muy, muy graves. Y una cosa es que alguien pueda tener una buena aceptación. Zedillo, por cierto, terminó con una buena aceptación, te lo quiero decir, con muy buena aceptación. Como 70 y... Sí, ¿no? igual que la que tiene hoy la presidenta, por cierto, pero nomás que él así terminó. Vamos a ver cómo termina este actual gobierno. Y la tercera cosa que es preocupante, insisto, es que no estemos volteando a ver lo que tenemos de crisis con los norteamericanos, que demuestra el fracaso de nuestra diplomacia, el desmantelamiento que hizo López Obrador de la misma, ya no contamos en el mundo, y que no sabemos, no hay transparencia sobre el futuro inmediato con los Estados Unidos. La presidenta está ocultando lo que le dice el señor Trump y nos enteramos por él, desgraciadamente. Bueno, el Washington, el Wall Street Journal, ¿no? Lo publicó el viernes, la presidenta dijo no, pues sí, y el domingo Trump se dejó caer. Y hoy el Financiero dice que la mayoría de las personas considera que está haciendo buen trabajo en la relación la presidenta. Ernesto Zedillo, que estaríamos más con ella si nos hubiera dicho toda la verdad, y que también es inaceptable que entren extranjeros a resolver nuestros problemas. Ese no es el problema. Ernesto Zedillo se suma a las voces de alerta sobre la regresión en México. Hay un fenómeno de regresión autoritaria extraordinariamente preocupante, de concentración de poder, de disolución de la pluralidad y ahora incluso de control de medios con la ley Mordaza y la construcción de una ley censura. Segundo, advierte sobre los riesgos económicos que son reales, independientemente de la percepción de la mayoría de la población. Hay un estancamiento económico real, México ya vive de prestado. Y tercero, le pone un espejo a Morena para demostrar su incongruencia y cómo han traicionado su historia. Morena y muchos de los actores que allí están fueron partícipes de la transición democrática. Es inaceptable pensar que la alternancia se debe a Estados Unidos y no al pueblo de México. No se puede apelar al pueblo cuando no te estás de acuerdo con él. La alternancia la logró el pueblo mexicano, no Estados Unidos. Y así como tampoco es aceptable que venga Estados Unidos a intervenir en este país, y prefiero una presidenta que me diga, le dije a Trump que no, a enterarme por Trump. No se puede argumentar al pueblo cuando no te conviene. Y el caso de la alternancia mexicana la construyó el pueblo en ejercicio de derechos y libertades. Eso es lo que les molesta. Dame así lo más corto que puedas una explicación del 81% de popularidad. Yo veo esencialmente tres grandes razones. Primera es el envión electoral y la fuerza de los programas. La fuerza todavía de 7 meses de gobierno. La inercia. La inercia del proceso electoral, van 7 meses, y programas sociales. Segundo, noto un cambio importante en materia de seguridad, lo reporta la encuesta del Financiero. Ahí hay un aporte significativo porque revirtió de negativo a positivo. Y tercero, me parece que todavía no hay en la población mexicana una percepción de estancamiento y crisis económica. ¿Israel? Pues decir que la presidenta comenzó con el 70 en octubre y ahorita ya es 11 puntos arriba. Quiere decir que, contrario a eso que se piensa que es la influencia que hubo, el arrastre, la tendencia de las elecciones, es más bien que está dando muy buenos resultados y eso lo percibe la gente en sus hogares. Rubén, ¿cómo nos explicamos esto? Dos razones. La primera, esta narrativa que se ha instalado de polarización,
donde el gobierno trata de poner siempre en un bando y dice que es el correcto, de odio hacia el pasado, que incluye los éxitos que ya hemos tenido anteriormente. Todos los días se trabaja en eso. Se ha reducido ahí dentro de esa misma línea muchísimo las voces críticas en el país, sacando comentaristas, sacando periodistas, apropiándose totalmente del Canal 11 y de todos los demás canales oficiales. Esa es la primera. La segunda, hay una ilusión monetaria. Es decir, creemos que nos está yendo bien, cuando eso no es cierto. Y esa ilusión monetaria se da porque este país gasta $1 billón al año, y qué bien, en programas sociales. Yo estoy de acuerdo, yo los voté, por cierto. Sí, nada más que el país no está creciendo. Y esa sí es una obligación y una responsabilidad del gobierno. Bien. Entonces, creemos que nos está yendo bien cuando realmente no. Y he visto, por cierto, Israel, lo digo con mucho respeto, he visto más popularidad en algunas ocasiones y he visto las caídas tremendas. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Gracias, Israel. Azucena. Gracias, Emilio. Gracias. No tienes que recoger la tacita. Qué lindo. Ya lo regañaron. ¿Quién te regañó? La puedes dejar aquí. Lo hago en mi casa, ¿por qué no lo voy a hacer aquí? Eso. Muy No, bien. pero además ya vimos que para afuera el otro y para afuera. Gracias a los tres.